principio pensar que llegar a ser un profesional del fútbol, primero estar en los equipos más importantes del mundo, ¿no? Como están nuestros jugadores, que se fueron haciendo desde muy chicos en lo que pasó en principio a ser un juego, ¿no? Como es el fútbol en el pueblo, ¿no es cierto? Como un juego, y después finalmente pasar a ser profesionales del fútbol y después ser seleccionados, ¿no? La palabra lo dice, seleccionados, ¿no? Miren qué presión, ¿no? Alguien que termina siendo parte de un grupo muy selecto, entonces ahí seguramente tienen una presión que tiene que ver con dar cuenta de que son los mejores, que son, más que el caso de Argentina, ¿no? Que es una de las selecciones más importantes del mundo. Sabemos que el propio Messi en algún momento sentía tanta presión que se descomponía, tenía náuseas. Así que si el más grande del mundo, como es actualmente Leo Messi, tenía algunas presiones psicológicas, imaginemos que esto le puede suceder en general a todos los jugadores seleccionados. Así que es la presión natural y esperable por ser realmente un equipo maravilloso, con mucha categoría, pero bueno, es un trabajo muy serio, de mucha concentración, donde se juega no solamente digamos, la posibilidad de ganar, sino hay millones de miradas que van a estar puestas, que están puestas en estos jugadores, ¿no? Así que esto naturalmente genera presión. Y por otro lado, en este contexto de la pandemia, que es un poco donde también tenemos que pensar, que estamos con tanta presión psicofísica y espiritual, que esta necesidad de recrearse y disfrutar del fútbol es muy importante, ¿no? En este caso, ya que hablabas de presión, ¿no? Los jugadores del seleccionado, no solamente del conjunto nacional, sino de todos los equipos que están participando de esta Copa América, enfrentan el clásico, la clásica burbuja por estar seleccionados, las concentraciones, sí. Pero ahora además se suma la burbuja de aislamiento por la pandemia. ¿Cómo la manejan o cómo se puede llegar a manejar psicológicamente esta doble situación conflictiva, ¿no? Sí, es muy difícil, ya digamos, el confinamiento, la burbuja, todo esto trae consecuencias psicofísicas muy, muy complejas, ya lo estamos padeciendo la población mundial en general desde marzo del 2020, para una selección que además tiene que tener la presión de este tiempo de estar reservados específicamente para jugar, es como una doble presión. Imaginen también que en el caso de nuestro arquero, de Dibu, que también había sido papá o ha sido papá recientemente y no poder conectar con su hijo recién nacido. Así que, digamos, esto significa una mayor presión para nuestros jugadores y aparte de estar jugando en el contexto de la pandemia. Recordemos que esta Copa América se iba a jugar en nuestro país y se termina derivando a Brasil, donde también ha sido realmente un drama muy importante, sigue siéndolo el contexto de la pandemia. Así que imagino que deben tener un montón de miedos y presiones, cuidar el cuerpo, porque naturalmente se trata de una enfermedad que afecta, el hecho de ser un virus, afecta primero el cuerpo, pero lo que venimos trabajando los psicólogos desde el principio de la pandemia y actualmente es el campo mental, ¿no? Que seguramente tanto en cualquiera de nosotros como en los jugadores, estar jugando en el contexto de una pandemia es un hecho inédito con consecuencias en el campo psicológico, sin lugar a dudas. Bueno, me estás dando todos los pies porque hablaste recién de Dibu Martínez, la máxima figura en el encuentro frente a Colombia por la semifinal. Fue papá, bien lo mencionabas. ¿Qué dice, digamos, la postura de Dibu ante los penales, enfrentando a los jugadores colombianos, quizá intentando engrandecerse en esa situación? ¿Es una manera de impactar o de intentar que impacte menos la presión? ¿Cómo se trabaja eso desde la psicología? Y ahí perdí un poquito la señal. Repetime la pregunta, ¿tenía que ver con el impacto psicológico? Sí, pero te preguntaba por el caso específico del arquero argentino, de Dibu Martínez, que a pesar de haber sido papá hace algunos días en los penales, enalteció su figura enfrentando a los jugadores adversarios. Digo, eso me imagino que es una respuesta psicológica ante la presión, ¿no? Sí. Bueno, a ver, tenemos a ver si nos escuchás ahí. Que somos un entramado. Sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan ahí? Ahí está, perfecto, ahora sí.
Bien, bien. Decía que entendía que tu pregunta tenía que ver con Dibu Martínez y cómo se posicionó para atajar los penales. En esa línea, ¿no? Pensar un poco. A ver ahí si podemos retomar el contacto con Pablo. Estamos conversando con el licenciado en psicología Pablo Melicchio, quien, bueno, nos está dando algunas observaciones, ¿no?, de cómo se abordan este tipo de situaciones extremas en torno a la prisión en el marco, en este caso, del deporte, pero también del deporte en pandemia. Pablo, te hago la última, resumiendo, como para ir concluyendo y no quitarte mucho más tiempo, ¿cuál es el factor fundamental a la hora de enfrentar un partido como el que va a tener el sábado la selección argentina, con lo que hablamos, ¿no? El contexto, la pandemia, la presión y un rival que es un clásico que me imagino que va un poco más allá, eleva un poco más la presión, ¿no? Ahí se me escucha bien. Ahora sí. Bien, buenísimo. Entonces, un poco para darle una vuelta a esto y pensar juntos, creo que naturalmente son momentos de mucha presión para los jugadores porque están entre los jugadores más importantes del mundo. De cualquier manera, en relación a la pregunta anterior, nuestro arquero ha mostrado una templanza y una actitud muy, muy, muy interesante. Si bien estamos en el contexto de la pandemia, donde el cuerpo es lo que se enferma, también el campo mental hay que cuidarlo mucho. Lo que hizo nuestro arquero es provocar psicológicamente, un poco para bajar el nivel de los jugadores colombianos, y creo que les afectó a la hora de patear los penales. Y pensando de cara al partido con Brasil, es el Boca River de Latinoamérica, ¿no? Es la esperada final, donde lo que va a influir mucho es el factor psicológico, ¿no? Porque creo que son selecciones muy parejas, que tienen características interesantes, con dos líderes, ¿no? Porque siempre los grupos funcionan muy bien en relación a los líderes, y en este caso tenemos a Messi y Neymar del otro lado. Se van a ir encontrando y va a ir ganando seguramente aquel que muestre más actitud, más equilibrio físico y psicológico, y sin lugar a dudas lo que va a ser determinante en esto va a ser la resistencia emocional también, ¿no? Porque donde alguien se cae emocionalmente, afecta seguramente al rendimiento del equipo, ¿no? Es un momento riquísimo para pensar la psicología del juego, ¿no? Porque creo que las dos selecciones son muy parejas. Después del sábado nos daremos cuenta quién tuvo una mejor armonía psicofísica, y por sobre toda cosa es un trabajo en equipo, ¿no? La maravilla del fútbol es que nos enseña a pensar en equipo. Por más que tengamos al mejor jugador del mundo, Messi solo no puede, ¿no? Me parece que lo que es como la pandemia, ¿no? Nos salvamos entre todos o nos afectamos entre todos. En el fútbol es lo mismo. Ni Maradona solo en el 86 pudo, ¿no? Yo siempre decía, Enrique le puso ese pase justo, ¿no? Después el Diego hizo lo que todos conocemos. Acá va a ser igual. Solo se va a salvar y solo va a ganar el equipo que sepa trabajar en equipo. Brevemente, te pido una apreciación de cómo va a reaccionar el televidente ante esta situación, hablando ahora del otro lado, ¿no? Sí, re interesante esto, porque a mí me parece que acá se juega la pasión del hincha, la pasión del televidente, no el fanatismo, ¿no? Porque el fanatismo nos lleva a las locuras. Es importante tener una pasión. El fútbol es pasión de multitudes. Necesitamos, ¿sí?, de distracciones, necesitamos de recreaciones, y más en este tiempo que es tan dramático. No nos tenemos que olvidar el drama de la pandemia, no nos tenemos que olvidar de los problemas sociales, de la violencia de género, de todo lo mal que está el ser humano, el planeta, los vínculos sociales. Pero por un rato necesitamos también descansar, y creo que estas 2 horas, por más que estemos con el corazón acelerado, por más que nos podamos poner felices o tristes, en definitiva es como, hablando de burbujas, ¿no? Es como una burbuja en el tiempo. Son 2 horas donde nos podemos poner en una burbuja, porque necesitamos descansar, necesitamos divertirnos. Personalmente creo que, bueno, quizás a mí no... De hecho, ayer estaba nervioso, me latía más fuerte el corazón. Yo puedo reconocer que me pasa algo
por el hecho mismo de ser futbolero, ¿no es cierto? En ese Totalmente. momento no soy psicólogo, no soy escritor, soy ese hincha de Argentina y tenemos que divertirnos, jugar esa pasión y hacer esa, como te decía, como un poquito de burbuja también para bajar ese estado de drama y de angustia que después al otro día y los días subsiguientes seguiremos trabajando para estar mejor a nivel personal, social y planetario.